Bendiga. Amén, hermanos, que el Señor Jesús me los bendiga. Así alguien me puede dar un amén para saber que me están escuchando. Amén, hermano. Le escuchamos perfecto. Amén, hermano. Bueno, pues qué bueno es el Señor. Corrijo la palabra. Nunca me gusta decir qué bueno. Siempre digo el Señor se pasa de bueno. Estamos adorando un Dios vivo, un Dios poderoso y un Dios grande de misericordia. Y me gozo, hermano, a través de los cantos, a través de todo lo que hacen cada uno de ustedes. Me gozo a través de la palabra, de los cantos, de la motivación, de la oración, de todo, hermano. Me gozo porque podemos ver que somos un pueblo unidos, hermano. El pueblo de Dios todavía no se ha cortado, todavía hay remanente. Y así me tocó hoy dar la palabra, entrar al mensaje, hermano, ya que es un poquito tarde, pero para los que trabajan mañana, para que oigan un poquito, en que sea que no se vayan, quédense un ratito nomás para oír la palabra de Dios. Y así me gozo a través de este tiempo, porque no es de muchos dar la palabra de Dios, solamente aquel que Dios pone para que exprese su hermosa y bendita palabra. Así les voy a pedir una oración, hermano, una oración. Vamos a orar, hermanos. Acompáñenme a orar, una corta oración. Padre, en este momento, en esta hora, Padre, Señor, como siempre, Padre, nada puedo hacer, Señor, si tú no lo haces, Padre. Señor, toma control de todo mi ser, toma el control de mis hermanos en el hogar, toma el control donde están ahí, Padre. Señor, toma el control. Y así, Padre, sabiendo, Padre, que hay ganancia, Padre, que hay un galardón, sabiendo, Padre, que no tardas, Señor, en sonar la trompeta, bendito Dios. Y qué bonito, Padre, saber, oír tu palabra, Señor, que dice: bienaventurado cuando el Señor venga y lo halle haciendo así, haciendo tu voluntad, Padre, pensando en ti, cantándote a ti, Padre, orándote a ti, Padre, y clamándote a ti, Padre. Señor, tú conoces los corazones y la mente, Padre. Padre, tú sabes lo que necesitamos y tú sabes lo que nos toca. Desecha todo lo malo, Padre, desecha todo lo que no es tuyo, Padre, y ahora planta, Señor, un espíritu de verdad, Padre. En esta hora, Padre, sujeta al príncipe de las tinieblas y hágase su voluntad, Padre. Señor, estamos aquí para oír tu palabra viva y eficaz. Señor, toma el control. Yo te doy gracias por todo. Amén y amén. Y así, hermanos, vamos a comenzar vamos a abrir la Sagrada Escritura. Ya el hermano ya lo dijo y lo habló, aquí en Mateo 13:9. El tema le puse oídos espirituales. Ahorita nos vamos a dar cuenta por qué oídos espirituales, hermano. Vamos a leer la Sagrada Escritura en Mateo 13:9. En Mateo 13:9 dice así la Sagrada Escritura. Dice: el que tiene oídos para oír, oiga. A veces uno piensa y la mente humana dice: ¿cómo este versículo habla de esta manera? De que como que el que tiene oídos para oír, oiga. Es que el Señor sabe que todo mundo escuchamos la palabra. El Señor nos conoce que hasta el diablo oye la palabra. Pero el deseo de Dios no es oír la palabra, sino ser hacedor de la palabra. Es una gran diferencia en un oidor a un hacedor. Entonces, hermanos, por eso el tema le puse oídos espirituales. Porque cuando uno tiene el oído espiritual, uno es hacedor. Pero cuando uno tiene el oído humano, nomás es oidor. Hasta el diablo oye. ¿Cuántos hermanos han dado testimonio de que gente que se mete a la iglesia
hacer el mal y escucha la palabra. Entonces, aprendamos hoy algo, hermanos. Les quiero compartir algo que el Señor me mostraba en mi vida personal, de que a veces piensa uno que porque va uno a la iglesia, ya es oidor a la palabra, ya tiene oídos espirituales. Y déjenme decirles, hermano, que Dios no anda buscando simplemente que oigas la palabra, sino que seas hacedor de la palabra. O sea, que haga un oído un poquito más grande que el humano. Por eso el tema se llama oídos espirituales. Miramos aquí donde dice el Señor, aquí en Mateo 13:9, habla de la palabra del sembrador. Dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Mire, da mucho, y ustedes conocen la parábola, da muchas maneras de oír la palabra. Y una de las maneras más eficaz, yo voy a hablar lo que es eficaz, no lo que es vano. Una de las maneras de saber si uno tiene el oído espiritual o oído humano. Ahí mismo en Mateo 13:23, acompáñenme y fíjense lo que dice la Sagrada Escritura. Dice así, de esta manera: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. Mírenme qué hermosa la palabra. La palabra no es para contender ni tampoco para pelear. La palabra es bien clara. O sea que si yo oigo la palabra y no hay fruto, si yo oigo la palabra y sigo con mi misma naturaleza, si sigo con mi mismo molde, es que nomás fui oidor y no fui hacedor. Porque cuando la palabra de Dios entra en tu vida, entra en tu corazón, entra en tu mente, tú ya no eres el mismo. Hay un cambio 100% diferente. Hay mucha gente que dice, es que yo así soy. Mentira, no eres así. Es que no has oído la palabra. Por eso les digo, hermano, pues espero que no se molesten ni se lastimen la palabra que estoy hablando, de que la palabra de Dios no nomás es saber oír, sino también ser hacedor de la palabra. Y es lo que anda buscando. Dios anda buscando que no nomás oigas en el oído natural de nosotros, sino que saque el oído espiritual. ¿Cuál es el oído espiritual? Aquel que la entiende, aquel que se la come, aquel que deja que la palabra entre. Y dice aquí el versículo, aquí en Mateo 13:29, dice que cuando aquella persona la entiende, dice que da fruto de una manera tremenda. Entonces, hermanos, tengamos cuidado solamente de nomás llegar a la iglesia o llegar aquí a la vigilia y nomás saber oír. No, Dios anda buscando que seamos hacedores a la palabra, que seamos oidores, tengamos un oído espiritual, no un oído humano, porque el oído humano todo escucha, todo se come, pero el oído espiritual no oye palabras vanas, no oye cosas de las cuales después esté ahí batallando, sufriendo. Porque déjenme decirles algo, hermano, esto de lo que el Señor nos está enseñando, nos está mostrando, hermano, déjenme decirles, tiene algo profundo en nuestra vida. Simplemente nomás en el oír. Fíjense lo que dice aquí un Proverbios 28:9. Vamos a, si alguien me acompaña, un Proverbio 28:9. Un Proverbio 28:9. Vamos a leer. Dice así, el Proverbios 28:9 dice: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Abominable significa detestable. O sea, aquella persona que aparta el oído
espiritual. Cuando la persona quiere orar, quiere clamar, quiere pedir, dice aquí este proverbio, dice que su oración también es abominable, o sea que es detestable, o sea, Dios no le escucha, o sea, Dios te escucha, pero no trae nada de fruto, no da contestación tu oración. O sea, no responde tu oración. Y a veces nos ponemos a pensar y a decir, ¿por qué Dios no me contesta? ¿Por qué no me dio? Es que nomás somos oidores, pero no hacedores. Dios quiere que nosotros no nomás oigamos, sino que seamos también hacedores, o sea, que amemos lo que Dios nos dice, amemos lo que Dios habla. No nomás es decir, yo voy a la iglesia, oigo, o oír a los hermanos, yo también oigo. Yo, como les digo, hermano, yo pensaba de esa manera también, de que oír la palabra, porque dice la palabra que la fe viene por el oír. La fe viene por el oír. Y una persona que tiene fe es una persona que cree. O sea, aquella persona que se mantiene firme en lo que cree. Y la fe viene de Dios, no es de nosotros, es de Dios. Por eso la mayoría de que han fallado, Pedro, uno de ellos, le dijo, Señor, auméntame la fe. El Señor mismo le dijo, yo ruego para que tu fe no mengüe. O sea, la fe viene de Dios. Cuando Dios tuvo un encuentro con Pablo, Pablo oía mucho de Dios. Pablo era un hombre estudiado, Pablo era un hombre grande, pero perseguía a los cristianos porque nomás era oidor. O sea, una persona oidor lastima, ofende. Una persona que nomás oye, no le importa dañar, lastimar, hasta asesinar, a matar. No, una persona que nomás escucha, que nomás tiene un oído natural, esa persona es un peligro. Pero una persona que tiene un oído espiritual es una persona que transforma. Es una persona que se transforma, una persona que usted dice, qué linda persona, mira qué hermosa persona es esta, mira qué diferente es esta persona, porque esa persona ha oído a Dios. Y cualquier persona que oye a Dios, hay un cambio, hay algo que se transforma dentro de uno que ni uno lo comprende. Aquella persona que oye a Dios, aquel drogadito cambia, aquella mujer que vendía su cuerpo cambia, aquel hombre mentiroso cambia, aquel ratero cambia porque ha oído a Dios. Hay un cambio tremendo. Pero una persona que nomás es oidor, no le importa, no tiene un cambio, no tiene un deseo de edificar. Pero qué hermoso que cuando la palabra de Dios entra en nuestro corazón, hace un cambio. Cuando la persona le presta oído a la palabra, y como dice aquí en Mateo, que dice que da fruto. O sea, cuando aquella persona toma la palabra, cuando aquella persona oye con el espíritu, con el oído espiritual, aquella persona es un cambio total. No nomás poquito, es total. La persona quiere siempre hacer el bien, quiere edificar, así como Cristo edifica a la iglesia. Mire, hermano, déjeme decirles algo. A veces uno se carga tanto de tantas cosas que llega el momento de que el diablo aprovecha y nos pone en nuestra vida algo que después andamos lamentando, ¿no? Después pone algo que después anda uno batallando. ¿Por qué? Porque nomás fuimos oidores, pero no hacedores. Pero una persona que es hacedor, cuando el enemigo viene, tú sabes cómo detenerlo. Tú sabes lo que está aconteciendo y está pasando. Y el Señor te da discernimiento para que actúes. Pero aquella persona que nomás fue oidor, se le va a olvidar lo que Dios le ha prometido, lo que Dios ha dicho. Cuando una persona oye,
se acuerda lo que Dios ha dicho. Como dice aquí en Proverbios, dice, el Proverbios 28:9 dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Entonces, aquella persona que no quiere escuchar bien la palabra de Dios, aquella persona que no escucha a Dios con cuidado, con aquella atención, aquella persona cuando el enemigo viene, no da fruto, sino que es confundida y es arrastrada por el enemigo. Miren, hay una situación aquí. Aquí pasa algo aquí en Marcos 9:25. Fíjense, aquí acontece algo aquí. Marcos 9:25. Si alguien me acompaña, Marcos 9:25. Fíjense lo que acontece aquí, algo hermoso, algo bonito. Dice así, la palabra dice así. Dice, y cuando Jesús vio la multitud, se agolpaba, dice, reprendió el espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Mire, a veces el enemigo aprovecha de nosotros. A veces nos pone ese espíritu sordo para que oigamos, pero a la vez, como está sordo, lo oímos, pero ¿qué dijo? ¿Quién sabe? Se nos olvidó lo que el hermano dijo, la hermana dijo. A veces actuamos como si no hemos oído la palabra poderosa de Dios. La palabra tiene poder, hermano. No hay quien resista la palabra. La palabra es vida, es viva y eficaz, hermanos. Cuando tú traes la palabra, no hay nada, ni nadie que pueda vencerte, porque tú sabes cómo defenderte. Pero una persona que no es hacedor, no sabe, está desarmado. Algo bien simple, dice el Señor, resistir al diablo y de vosotros oirá. Oigan lo que dice Dios, resistir al diablo. Y a veces viene la lucha, viene la prueba, no lo resistimos, dejamos la palabra de Dios y hacemos lo que nosotros queremos. Viene el enemigo y queremos hacer lo mismo que hace el enemigo. Viene el enemigo sobre ti y tú también quieres echártelo encima, tú también quieres pelear por ti mismo. Y no es así. Dios dice, resistirlo, resístelo, y de vosotros oirá. Es un mandato de Dios. Cuando uno resiste al diablo, el diablo huye, porque es un mandato de Dios, no es mandato de uno personal, sino es de Dios. Palabras sencillitas que a veces Dios nos habla de una manera bien sencillo para entenderla, pero a veces, como nos habla tan sencillo, a veces no captamos. Me encanta lo que habla aquí en Hechos 9:4 del 5 al 6. Vamos a leer Hechos 9:4 del 5 al 6. Miren, me encanta lo que dice aquí la bendita palabra. Hechos 9:4 dice así: y cayendo a tierra, oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dada, coces contra el aguijón. Fíjense lo que dice el 6. Dice, él, temblando, temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y le dijo, y el Señor le dijo, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Miren, ¿cómo les digo?
Qué hermoso es saber oír la palabra de Dios. Pablo ya había oído mucho, ya había escuchado mucho, pero había escuchado con su oído, pero no el oído espiritual. Aquí cuando el Señor se le enfrenta, hay un encuentro, le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ya Saulo oyó la voz del Señor. Y ahora el Señor, como se le enfrentó, le abrió el espíritu, le abrió el oído espiritual. Entonces ya Saulo ya no contesta como contestaba antes, sino que dice, él temblando, temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ya no dice, voy a hacer lo que yo quiero, voy a vivir como yo estoy viviendo. No, ahora dice, qué cambio tan tremendo cuando uno abre el oído espiritual. Ya no es el mismo, ya no es aquella persona asesina, ya no es aquella persona que la gente nos tiene miedo, sino al contrario, ya aquella persona, aquella persona, ya cualquiera que se te acerca a ti. Más cuando tú no tienes a Cristo, cuando tú nomás oyes, aquella persona te tiene miedo. Hay gente que le tiene miedo a los hermanos. No digas nada a ese hermano porque cuidadito. No le digas a esa hermana algo porque cuidadito. ¿Cómo que con cuidadito? Por favor. ¿Quién era Pablo? Eso es lo que me revelaba el Señor. ¿Quién era Pablo? Pablo era un hombre que tenía mucho poder, un hombre estudiado, un hombre temible. Pero cuando el Señor tiene el encuentro con él, este Pablito, este Saulo, fue un cambio terrible, fue un cambio tremendo. Entonces, aquí la palabra podemos decir que es viva y eficaz, como comenzamos el versículo, que cuando aquella persona escucha la voz, cuando oye a Dios, ahí da un cambio, un giro tremendo. Por eso yo no le creo a nadie ni nada a aquellas personas que cuando comienzan a vivir la vida conforme ellos piensan que está bien. Yo no le creo nada. Yo no creo nada a aquellas personas que siempre andan dañando, lastimando, haciendo el mal. Yo no creo nada en aquellas personas que siempre están haciendo siempre algo diferente a lo que el Señor nos habla. Aquí podemos ver lo que Pablo expresa ante la presencia de Dios. El Señor le dijo, tú ve para allá y se te dirá lo que tienes que hacer. Pablo, ¿cuándo obedecía órdenes de alguien? Pablo, él tenía aquella autoridad de la gente grande en aquel tiempo para lastimar, dañar y hacer lo peor. Pero él pensaba que él hacía lo bueno. Pero una vez cuando oye la voz de Dios, el Señor le abre el oído espiritual y hay un cambio, algo sucede con él. Y todo el mundo conocemos lo que Pablo al final hizo. Podemos ver que fue uno de los más grandes escritores y el que más habló de la Biblia. Por eso, hermanos, déjenme decirles algo. Si estamos caminando nomás para oír, estamos errando, hermano. Estamos caminando mal. Déjenme decirles que Dios, Él quiere que haga fruto. Dios quiere que haga fruto. Que haga fruto, hermanos. Ahí se sabe que uno tiene un oído espiritual. Cuando aquella persona saca un fruto. Cuando aquella persona le da alabanza. Cuando aquella persona trata siempre de edificar. Así como Dios, que Dios siempre se pasa de bueno. Fallamos y fallamos, mas Dios siempre nos da la oportunidad para caminar y seguir hacia adelante. Qué bonito cuando uno escucha a Dios. Dice Dios a través de su palabra. Él nos habla de una manera y nos habla de otra manera. Él nos explica de un modo, de otro modo.
No nomás nos explica de un solo modo, sino de diferente manera. Qué bonito que cuando uno ya no quiere escuchar la palabra, cuando alguien ya quiere detenerse, y llega la palabra y la crees, te la comes aquella palabra. Esa palabra vuelve a darte poder para que te levantes, para que ya no seas como eras, para que ya vivas como Dios quiere. No nomás que seamos oidores, hermano, que no nomás lleguemos a las vigilias. Yo la verdad, mis respetos para todos ustedes, hermano Andrés, a todos tus seguidores, todos los que participan siempre en las vigilias. Los admiro. Esto no es de muchos, hermano, de desvelarse por la palabra de Dios. Esto solamente es cuando el oído espiritual está en ustedes. Porque el oído natural, como dice el Proverbios, que se aparta del oír de la ley, se aparta de querer escuchar la palabra. Porque hay momentos, hermanos, de que a veces el enemigo entra y nos pone ese espíritu sordo y mudo. Sordo para que no oigas la palabra. Mudo para que no hables la palabra. A veces caminamos y caminamos y caminamos y no hacemos nada. Yo lo digo por mí. Y Dios no quiere que oigamos su palabra y nos quedemos así con las manos cruzadas, sino que el Señor nos quiere dar fruto. El Señor quiere que demos fruto. El Señor siempre espera algo de nosotros. Cada día el Señor espera algo de nosotros. Cuando Dios comienza la obra, la tiene que terminar y Él está esperando. Espera un día, espera semanas, espera meses, espera años, esperando de que la hermanita cambie, de que el hermanito cambie. El Señor quiere ver fruto, hermanos. Ese es el verdadero cristiano, aquel que es hacedor, aquel que da fruto, aquel que tiene el oído espiritual, aquel que escuchó a Dios y vive para Dios, camina para Dios. Y todo lo que hace, lo hace para Dios. A mí no me va a decir una persona de que oye la palabra y dice que es una hija, un hijo de Dios y anda haciendo lo contrario, hermanos. Pablo lo que hacía, pero cuando oyó la palabra y comió aquella palabra, fue aquel cambio tremendo. Algo que a Dios le lastima es esto, hermano, y es lo que no hacemos. Algo que Dios más le lastima es esto. Dice Malaquías 1:6, 7. Fíjense lo que dice Malaquías 1:6, 7. Dice así, Malaquías 1:6 y 7. Dice así: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Sí, pues ¿soy yo padre? ¿Dónde está mi honra? Oye nomás, hermanos. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. Y dice, y sigue diciendo, y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Oiga nomás. La mayoría, siempre he dicho que la mayoría de divorcios, la mayoría de pleitos, la mayoría de todo pecado, de toda maldad, es porque no hay temor. Es porque no le damos honra a Dios. Todo el divorcio es porque no hay temor de Dios. Cuando uno traspasa la ley, los mandamientos, es porque no hay temor. Esto es lo que más le duele a Dios, de que no tengamos temor. ¿Por qué? Porque nunca oíste la palabra de Dios. Porque una persona que ha oído con el oído espiritual, ya no es el mismo. Ya no desea dejar a su mujer.
Ya no desea decirle groserías. Ya no desea darle una carga más de la que estamos batallando. Sino que cuando aquella palabra entra en nuestros corazones, hermano, hay un cambio, hay un giro tremendo. Ya nuestro pensamiento es edificación. Nuestros pasos es edificación. Todo lo que tú haces tiene sentido y valor. Pero aquella persona cuando no hay palabra de Dios adentro de su corazón, cuando no es hacedor, no da fruto, hermano. Sino que hace lo que Pablo hacía. Él oía la palabra, él escuchó, fue grande en la ley. Pablo no era ignorante. Y así nosotros no somos ignorantes, pero cuando no hay palabra en nosotros adentro, cuando no está la palabra por dentro, de verdad, no miramos a la persona que dañamos, que lastimamos, sino que vivimos conforme a nuestro pensamiento, nuestra manera de vivir. Y Dios no quiere que nosotros vivamos de esa manera, sino que Dios habla aquí a través de Malaquías, dice. Él dice, si yo soy tu padre, ¿dónde está mi honra? Si yo soy Señor, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está mi temor? Por eso el tema se llama oídos espirituales. Hoy, este día, queda marcado en el libro de Dios. Si hacíamos lo que hacíamos personal, no conforme a la voluntad de Dios, hoy dice el Señor, yo quiero que tengas un encuentro conmigo, no nomás que oigas, sino que seas hacedor. Dios anda buscando hacedores. Dios anda buscando que de verdad haya aquel fruto en nosotros. Que miremos lo que a Dios le agrada, no lo que a mí me agrada. Porque qué triste, hermanos, que mucha gente ha oído, no porque soy cristiana soy así, no porque soy cristiano voy a dejarme esto y esto. Me da tanta tristeza, hermano, oír tantas personas de que cualquier cosa se ponen a discutir, a pelear. Me da tanta tristeza que entre hermanos, hermano, no nomás afuera, entre hermanos a veces andan en guerra. Qué triste es vivir así de esa manera. Mas cuando uno vive con Dios, cuando uno vive la palabra, uno le da honra a Dios. ¿Cuándo han visto que Dios haya vivido en una manera desordenada? Por eso Dios es santo, santo, como decía el canto, santo, santo, es perfecto. Y nosotros estamos en la perfección, hermano. No somos perfectos, pero andamos en la perfección. Entonces, hermano, hay que tener oídos espirituales. No nomás oír la palabra y dejar como la parábola del sembrador. Muchos oyeron, pero uno solamente creyó en la palabra y comió la palabra y dio fruto al 100, al 70 y al 30. Así nosotros, hermano, cuando comemos la palabra, tenemos que dar ese fruto al 100, al 70 y al 30, hermanos. Porque qué triste, hermano, qué triste que mucha gente se ha detenido por nuestro testimonio. Mucha gente no cree por nuestro testimonio. Por eso Dios nos habla, dice que nosotros somos cartas abiertas para el mundo, hermano. Todo lo que tú haces, el mundo lo absorbe. El mundo. Y más cuando sabe que tú eres cristiano. Más cuando Él sabe que tú alabas a Dios. Más que cuando Él sabe que tú vas a la iglesia.
Qué triste, hermanos, que saben que vamos a la iglesia y a veces damos un testimonio muy mal, hermano, ante el hombre y ante Dios. Qué bonito es Dios, que aunque uno a veces anda batallando, anda uno sufriendo, Él sabe, Él nos está esperando. Él sabe el momento cuando tú quieres hacer un cambio en tu vida, cuando tú quieres abrir tu oído espiritual. Dios sabe. Y Dios tiene el poder. Dios es Dios. Todo lo que es imposible para el hombre, para Dios, es posible. Mira lo que me encanta de esto de Ezequiel. Miren lo que pasa aquí en otra. Vamos a leer Ezequiel, hermanos. Miren lo que dice Ezequiel aquí. Acompáñenme aquí en Ezequiel. Ezequiel 37 del 1 al 14. Miren lo que acontece aquí. Miren. Dice, la mano del Señor vino sobre mí y me llevó en el espíritu del Señor, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me dijo, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor, tú lo sabes. Mire cómo lo que está aconteciendo aquí. El Señor toma en el espíritu a Ezequiel y lo lleva por un campo de huesos secos. Y lo que me agrada es que me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Oiga, para el oído humano va a decir, ¿cómo van a vivir los huesos secos? Huesos secos. O sea, para la mente humana hay palabras que no le creemos a Dios, como ahorita esto. Esto es grande y poderoso, hermano. Tenemos un Dios grande y poderoso. No estamos acerca de un diosito. No estamos sirviendo a un Dios pequeño. Estamos sirviendo a un Dios poderoso, hermano. Un Dios que levanta muertos. Un Dios que Él cosecha donde no siembra, hermanos. Así tan grande es mi Dios. Y sigue diciendo el 4. Y me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oí palabra del Señor. Oiga nomás. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu de Dios habla ahorita en esta hora. Fíjense lo que le dice. Y me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oí palabra de Dios. A veces andamos así, huesos secos, a veces tenemos los oídos secos, que no tenemos oídos espirituales. A veces nos habla una hermanita, nos habla un hermanito a través del Señor, y uno piensa que es la hermanita, uno piensa que es el hermanito que la trae con nosotros. Está uno muerto ya. Ya como dice Marcos, dice que el diablo ha aprovechado y nos ha puesto un espíritu sordo y mudo. Aquí en esta ocasión dice que Ezequiel pasa por este campo, el Señor lo hace pasar y mira huesos secos. Y de gran manera, no poquitos, eran muchos. Y lo que me agrada de esto, lo que me llena y me fortalece y agarro fuerza, es esto que dice aquí este versículo 4, dice, y me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos, y diles, huesos secos, oí palabra del Señor. O sea, que oigan, o sea, cuando viene por parte de Dios, o sea, cuando la palabra entra en tu vida, hay vida. Recuperas vida. ¿Y qué acontece cuando dice que oí palabra del Señor? Dice el 5, sigue diciendo, dice, así ha dicho el Señor,
Dios a estos huesos. Dice, he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros. Oiga nomás. El Señor sabe cuando traemos oído nomás humano. El Señor sabe cuando Él nos conoce. Él sabe cuando verdaderamente queremos hacer aquel cambio. ¿Qué es lo que acontece aquí? Que luego le pone espíritu. O sea, es lo que andamos buscando en esta vida ahorita. Es oídos espirituales que oigan el mensaje. Que oigan el mensaje, porque ahorita se predica y se predica ahora más fuerte por donde quiera camino, para Los Ángeles, para todo. Oigo gente en las esquinas. Dios bendiga a esos hombres. Yo siempre que veo uno de ellos le digo, Señor, bendícelo, hasta el más chiquito al más grande, bendícelos, Padre. Porque ya no hay deseo. Ya están secos, ya están como los huesos secos, ya no oyen palabra, ya no quieren oír palabra. Y piensan que como están secos, ya Dios no los va a ayudar, Dios no los va a levantar. Déjenme decirles, hermanos, que Dios se pasa de bueno. Déjenme decirles que mientras hay vida hay esperanza. Déjenme decirles, hermanos, que Dios, como dijo el hermanito, no quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguemos al arrepentimiento, hermano. El deseo de Dios es que nos levantemos. Así como dice la palabra aquí, dice el 5, así ha dicho el Señor a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Oye, y el 6 sigue diciendo, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy el Señor. Oigan nomás, qué bonito nos habla el Señor. El 7 dice, profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, dice. Y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Oigan, ese es el deseo de Dios, que seamos como Dios nos hizo al principio. Dice que el Señor nos hizo perfecto al principio. Y el 8 dice, y miré, he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Oiga, a veces andamos así, andamos caminando, pero no hay espíritu en nosotros. Espiritual, un espíritu espiritual, que oigamos la palabra y demos fruto. Que honremos a Dios, así como dices, si yo soy tu Padre, ¿dónde está mi honra? A veces nos conformamos de nomás ser oidores, pero Dios anda buscando, como les digo, hermano, hacedores, que demos fruto. Y el 9 me dice así, y me dijo, profetiza, espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho el Señor espíritu, el Señor espíritu, ven de los 4 vientos, dice, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y el 10 dice, profeticé como me había mandado. Oiga, Ezequiel fue obediente a lo que Dios le hablaba, lo que Dios decía. Ezequiel nunca dijo, no es verdad, ¿cómo puede acontecer esto? Pónganse en los caminos de Ezequiel, pónganse en el lugar de Ezequiel. Es algo increíble lo que está aconteciendo aquí, es algo sobrenatural que algo está aconteciendo. Pero Ezequiel, él seguía creyendo a Dios y ejecutaba a Dios, ejecutaba la palabra de Dios. Así como en el tiempo de la aplicación de mi hermano que estuvo hoy, de que él creyó, Noé creyó en lo que Dios le había hablado, lo que había dicho. Noé, ¿cuántos años estuvo hablando, predicándoles, y oían, pero nadie tuvo un oído espiritual? Porque si haya habido un oído espiritual, aquellas personas se han convertido, han creído a Noé, pero no creyeron.
porque nomás tenían oído humano. Qué triste a veces tener un oído humano que nomás oye uno, escucha tantos mensajes. Yo lo digo por mí, hermano. Tengo muchos años en el Evangelio y a veces, no digo a veces pienso que la manera de vivir es agradable, pero no, hermano. La manera de vivir es niéguese a sí mismo, tome su cruz, sígame. A veces no nos gusta cómo el Señor nos va pasando. A veces no nos gusta cómo vamos caminando y queremos hacer un giro a nuestra manera. Y a veces nuestros pensamientos, hermano, déjenme decirles, no son los pensamientos de Dios. Ni mis caminos son los caminos de Dios. Este Ezequiel, lo hermoso que él le creyó a Dios todo lo que le estaba diciendo. Es algo sobrenatural, pero él creía que Dios lo iba a hacer. Y sigue diciendo el 10, y profeticé como había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron. Oigan nomás, los huesos se acomodaron, hubo carne, y luego, ¿qué dice? Y vivieron, y estuvieron sobre sus pies. Oigan, un ejército grande en extremo. Y el 11 me dijo, luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Oigan nomás de quién está hablando. ¿Quién eran estos? El Señor, yo pienso que ahorita en este tiempo nos mira así, huesos secos, y Él desea que separe a alguien. Por eso, hermanos, los que hacen la vigilia, sigan. Aquellos hermanos, hermanitas que hablan la palabra, sigan, cree que Dios va a hacer algo a través de tu palabra, que llevas a aquella mujer, a aquel ancianito, a aquel hermano, a aquella hermana, a aquel joven, a aquella jovencita. Cree que Dios va a hacer algo, hermano. A su tiempo Dios, así como le aconteció con Ezequiel, así acontecerá con nosotros el día de mañana, si nosotros prestamos nuestra vida a Dios. ¿Por qué le digo prestamos? Porque Dios fue lo único que nos dejó. Es lo único que es de nosotros. Todo le pertenece a Dios. Pero solamente una sola cosa Dios nos dio: tu voluntad propia. ¿A quién quieres servir? Es lo único que Dios nos respeta. Tu voluntad propia. Por eso, hermano, entreguémosle la vida a Dios para que el día de mañana no lamentamos como el pueblo en aquel tiempo de Noé. ¿Cuántos años? Muchísimos años. Noé predicando y predicando y predicando. No creyeron. Hasta cuando vino el diluvio, todos murieron. Solamente la familia de Noé, 8 hermanos. Y miren, mejor se fue con el cerdo y le dijo, vente, y el cerdo obedeció. Fue con el burro, vente, y obedeció. Pareja, fue llamado, todos los animales, y mejor oyeron la voz de Dios. Y lo que me gusta aquí, el 13, hermanos, fíjense lo que dice el 13. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos de todo destruidos. Oigan nomás. O sea, cuando aquella persona pone su confianza en Dios, cuando aquella persona pone su oído a Dios, déjenme decirles, tenemos un Dios poderoso que de un segundo al otro segundo Dios te puede transformar. Dios nos puede transformar. Dios tiene el poder para hacer lo que el hombre no puede.
para Dios es fácil. Así, hermanos, caminemos en este tiempo con los oídos espirituales. No caminemos conforme a nuestra voluntad, sino conforme a la voluntad de Dios. Porque qué triste, hermano, que cuando el Señor venga, nos diga: apartados de mí, no te conozco. Qué triste, hermano. Nos da tanta tristeza, hermano, que a veces no vivimos lo que decimos. No hacemos lo que hablamos. Y Dios lo que quiere hoy, que seamos hacedores. Acuérdense, hermano, siempre les digo a mucha gente esto: cuando Dios venga, le compartí a mis hijos que hay que admirar a los cristianos de grande estima. Hay que mirar a los hermanos de grande estima, a las hermanas de grande estima. Porque cuando Dios venga, lo primero que te va a decir: gracias por el vaso de agua, gracias por la comida que me diste, gracias por el vestido que me diste, gracias por esto, gracias por este otro. Y tú le dirás: Señor, pero ¿cuándo si yo no te miré? Por cuanto lo hiciste por uno de mis pequeños. Y hay momentos, hermanos, que oímos la palabra esta palabra. Para nosotros no es esta palabra. Para nosotros es la palabra que nosotros creemos. Y como les digo, hermano, a mí nadie me va a contar que dice que es un seguidor de Cristo y no es un hacedor de la palabra. Porque qué bonito es oír la palabra, pero es poquito duro ser hacedor de la palabra. Mire, pero lo que anda buscando Dios, anda buscando hacedor de la palabra, que no nos seamos oidores, sino hacedores de la palabra. En esta noche, hermanos, yo no sé cuántos de ustedes creen a la palabra. Yo creo en la palabra. Yo creo que Dios, de una manera o de otra, nos habla. Y yo creo que al tiempo de Dios, Dios obra en nuestras vidas. Pero yo siempre he dicho, hermanos, yo siempre he dicho y seguiré diciendo: el que es cristiano edifica. La que es cristiana edifica. No hay nadie en esta tierra que imite a Dios y no edifique. Aquella persona que imita a Dios, que dice que es cristiana, edifica. Siempre hay edificación. Hermanos, en esta noche yo les pido que le pidamos a Dios un oído espiritual para ser hacedor, para comer esa palabra y vivir esa palabra. Dios tiene el poder para transformarte. Oíste lo que pasó con estos secos pueblos de Israel. Estaban secos. De todos los miembros estaban secos ya, muertos. Pero Dios tiene poder para levantarnos y para poner un espíritu edificante y vivificante. En esta noche te doy gracias porque el Señor habla de una manera, de otra. Yo me gozaba cuando yo leía esto, porque la palabra no es como cualquier otro libro, sino que la palabra transforma. Si transformó a Pablo, todos conocemos quién era Pablo. Si hizo esto de los huesos secos con Ezequiel, también hará con nosotros. Dios nos ama, Dios se pasa de bueno con nosotros, Dios nos ama bastante. Por eso vino a morir por nosotros. Él no quiere que nadie se pierda, sino que
todos lleguemos al arrepentimiento. Así démosle gracias a Dios y vamos a orar. Vamos a orar, hermanos, por la palabra. Vamos a orar para que el Señor vea a nuestros miembros y nos ponga espíritu de vida y ponga ese sentir como el querer de hacer siempre su buena voluntad. Vamos a orar, hermanos. Les invito a que oremos. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Vamos a orar. Les pido que me acompañen en la oración. Padre, en esta hora, en este momento, bendito Dios, tu palabra ha sido oída. Padre eterno, gracias por tu hermosa y bendita palabra, Padre, que nos has dado y nos has compartido en esta hora, Padre. Señor, gracias, Señor. Hasta este día, Padre, gracias, porque se llegará el día, Padre, en que te necesitaremos. Pero no queremos ser, Padre, no queremos ser, Padre, desechados. No queremos ser, Padre, dejados, Padre. Yo te pido, Señor, en esta hora, que tomes control de mis hermanos y mis hermanas que están escuchando, Padre. Yo te pido, Señor, que tomes control de cada uno de ellos. Yo te pido también, Padre eterno, por aquel que clama en esta hora por ti, Padre. Señor, todos fallamos, todos somos faltos, Padre. Yo soy el primero, Padre. Tú me conoces, Padre. Tú me conoces, Señor. Yo soy el primero, Padre. Pero gracias por tu palabra, Señor. Sí, Señor. Tu palabra me enseña. Si tú eres mi Señor, ¿dónde está tu honra, Padre? Tú buscas honra, bendito Dios. Señor, perdónanos, Padre, porque a veces nos descuidamos, Señor. A veces hacemos lo que nos gusta a nosotros. Pero en esta hora, Padre, yo te pido por cada uno de mis hermanos y mis hermanas, Padre, y así te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por todo lo que estás haciendo y gracias por todo lo que vas a hacer. Y gracias, Señor, por cada momento que les permites a mis hermanos y a mis hermanas estar en estas reuniones de las vigilias, Padre, que seas tú con ellos, Padre. Bendice, Señor, desde el más grande hasta el más pequeño, Padre. Bendícelos, Padre, y así fortalece a tu pueblo, Padre, y enséñanos, Padre, enséñanos más de tu palabra, Señor. Yo te doy gracias, Padre. Yo te doy gracias por aquellos, Padre, que siempre están dispuestos, Padre, para hacer tu voluntad. Gracias, Padre mío, en esta hora te damos gracias por todo. Amén. Así te damos